Mucha Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Albanban aquí por elmostrador.cl con algunos temas importantes que vamos a estar analizando en el siguiente bloque con nuestro editor general Héctor Cosio. Por ejemplo, el retiro de agregados militares chilenos de la Embajada de Chile en Israel. Vamos a estar hablando de los alcances que eso tiene en materia política. El gobierno ha ingresado el proyecto de aborto legal hasta las 14 semanas. Y otro es que en materia internacional renunció el multimillonario Elon Musk al gobierno de Donald Trump con algunas críticas, pero también una Corte Federal ha congelado el aumento de tarifas a los países, ¿no? Y entre ellos, por supuesto, estamos nosotros. Pero nos vamos a concentrar ahora en la noticia más importante de los últimos días, que dice relación con las licencias médicas, porque siguen apareciendo temas, ¿no? Como por ejemplo, aparte de las licencias médicas, ahora se trae a colación lo que pasó con la entrega de este famoso bono, ¿se acuerdan ustedes? El IFE en plena pandemia, que ese bono había sido entregado a 37.000 funcionarios públicos, pero que lo recibieron sin reunir las condiciones para ese bono, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado hasta entonces? Se señala que no ha pasado nada, que o las personas siguen trabajando, recibiendo su sueldo, o que los sumarios todavía no terminan después de más o menos 3, 4 años. Bien, de todo eso, pero queremos fundamentalmente concentrarnos en las licencias médicas y cuál es la manera de darle un cambio, un giro, que esto permita, ¿no? Un nuevo sistema. Lo vamos a conversar con nuestra siguiente entrevistada. Ella es economista, investigadora de Horizontal, coautora del estudio Propuestas para reformar el sistema de licencias médicas en el sector público chileno. La economista entonces Soledad Ormazábal. Soledad, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, ¿cómo estás, Mirna? Muchas gracias por la invitación. Soledad, partamos por lo que ustedes hacen en este documento, lo que tú haces, ¿no? Que es generar primero una radiografía de todo lo que se ha visto, cuál es la realidad hoy día en materia de gastos para el sector público, utilización de licencias en el sector público versus el privado, en fin. Mira, eh, hay varios puntos que llaman bastante la atención, ¿no? Nosotros estimamos que el 38% del total de todo lo que se gasta en licencias médicas, tanto en el sector público como privado, tanto FONASA como ISAPRE, un 38% se gasta en licencias médicas del sector público. eh, el gasto está bastante descontrolado. Actualmente el año 2023, el gasto en licencias médicas alcanzó un 1,3% del PIB. Eso es una brutalidad. Estamos hablando que en 10 años se ha duplicado el gasto en licencias médicas en nuestro país. En este sentido, y yo no sé si se pueden recordar, pero han habido varios casos de fraudes masivos que se han detectado con licencias médicas, con organizaciones que realmente simplemente venden las licencias, ¿no? Con incluso gente que capta a los trabajadores para poder hacer uso de estas licencias completamente fraudulentas. Entonces, esto me gustaría como que quedara la idea de que esto está bastante en descontrol, ¿no? Estamos en un punto en el que existen evidencias de mucho fraude, y el gasto está bastante descontrolado a raíz de esto. Y claro, el sector público tiene un problema mayor que el sector privado. De hecho, mientras hay 3,3 días promedio de licencia en
al mes en el sector público, tenemos que es menos de la mitad en el sector privado. Eh, pero no es un problema que solamente esté radicado en el sector público. El sector privado también tiene un problema porque hay temas de fondo, de diseño del esquema, de cómo se están entregando y cómo es el beneficio actualmente, que ya, francamente, desgraciadamente, ya habrá que modificarlo. Perfecto. Déjame solo para precisar otros datos que ustedes entregan, ¿no? El costo para el sector público es de 1.543 millones de dólares. Sí, así es. ¿Y En cómo se, licencias médicas al ya, y año, y cómo se se distribuye. distribuye eso? Es más o menos parejo. El 52,1 es lo que es el gobierno central. El 52,1 de estos 1.543 millones de dólares. Y el 47,9 es el resto, es decir, municipalidades, empresas públicas. Esto, eso sí, es el resto, pero sin contar las Fuerzas Armadas ni que tienen otro tipo de, ¿no es cierto?, de previsión. Exactamente, y que la Contralora dijo que también se va a analizar. Ojo que se están Exacto. analizando, por ejemplo, estaba leyendo que en el Poder Judicial se está investigando el caso de 125.000, no sé si son licencias médicas, justamente, 125.000 licencias médicas para ver qué va a pasar con aquello. Ahora, lo que tú dices es que aquí hay un problema de diseño, o sea, efectivamente se entregan más licencias médicas en el sector público que en el privado, pero eso no significa que en el privado tampoco no exista el problema, ¿no? Exacto. ¿Cuál es ese problema de diseño que tú has identificado, Soledad? Mira, respecto del sector público y el privado, no sé si ustedes saben, pero el régimen es distinto entre el sector público y el privado. Los trabajadores del sector público tienen derecho a toda la remuneración mientras se encuentren con licencia. Esto, lo que se hace en la práctica es que el trabajador simplemente, el funcionario público, recibe su sueldo completo estando con licencia, aun cuando, por ejemplo, su salario exceda el tope imponible. Sabemos esto no es así en el sector privado, ¿no? En el sector privado la licencia cubre hasta el tope imponible. Hay 3 días de carencia, es decir, 3 días que no se pagan en licencias que son más cortas de 10 días. Si ¿Mm? son mayores a 10 días, esta licencia no existe esta carencia, es decir, se pagan todos los días. Pero este tipo de diferencias nos permiten a nosotros ver cómo funcionan, ¿no es cierto?, los incentivos. Se ve en el sector público que hay más licencias, pero también hay más licencias más cortas, porque ellos no están sujetos al tema de las carencias, ¿no? En cambio, en el sector privado hay menos licencias, pero también se observa que hay una tendencia hacia licencias más largas. Entonces hay bastantes puntos que pueden ir siendo modificados. De hecho, una de nuestras propuestas es que se unifique el esquema entre el sector público y el privado, es decir, que los trabajadores, los funcionarios públicos estén sujetos a un régimen como el que estamos sujetos a todo el resto de los trabajadores chilenos. Eh, Nosotros también estuvimos viendo, por ejemplo, cómo era esto en otros países del mundo, ¿no? ¿Ya? Eh, Nuestro sistema es bastante excepcional en varios puntos. Por ejemplo, mantiene el 100% del sueldo del trabajador con el tope, pero sin Sí, claro. límite, sin límite. Lo normal en otros países del mundo, especialmente nos centramos en analizar países europeos, es que las licencias médicas tienen topes puede ser 2 años incluso, pero un tope de tiempo para poder estar con licencia médica, si no el sistema en el fondo hace evaluaciones por si la persona realmente lo que tiene es una invalidez que le impide trabajar y tenga que ser, por ejemplo, pensionado por invalidez, ¿no? Entonces, hay un límite de tiempo.
la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje del sueldo que cubre la licencia médica, va decreciendo en el tiempo. Eso también incentiva a que realmente la persona que puede reincorporarse y reintegrarse a su trabajo tenga un incentivo a hacerlo. Eh, bueno, hay bastantes aspectos. No sé si hay alguno más en particular que tú quisieras como ir Sí, profundizando, pero hay bastantes vamos, aspectos vamos que son profundizando. estructurales. Correcto. Es que tú dijiste algo súper importante, dejarlo súper claro, efectivamente hoy día, esto yo tengo, o sea, el estatuto administrativo data desde tiempos de Pinochet, o sea, esto no se ha cambiado sustancialmente en el aspecto que tú señalas, o sea, que efectivamente se pagan todas las licencias, ¿no? Completa, quiero decir, con el sueldo real de la persona, que no hay esta carencia de los 3 días, en fin. Pero te quiero preguntar lo siguiente, porque en el sector público, cuando tenemos casos tan escandalosos, diríamos, ¿no? Como el que teníamos hace algunos días, digamos, contado y referido por el ex director del Hospital San José, Jorge Ramírez, que se encontró con 670 funcionarios, algunos de los cuales sumaban más de 14 años de licencia. ¿Tú eso cómo te lo explicas, no? Para entender más allá de las presiones de los gremios, porque esa es una de las razones que se explican para entender este fenómeno, pero ¿cómo te lo explicas tú? Mira, yo creo, o sea, yo lo veo como una situación de descontrol en el que estamos actualmente en el sistema. Porque un sistema de seguridad social es fundamental que exista una herramienta como la licencia médica que permita que los trabajadores se recuperen de sus enfermedades, de sus accidentes que puedan tener, se recuperen sin perder su ingreso y puedan reincorporarse en buena forma a sus trabajos. Pero este sistema, cuando en el fondo se está usando como una forma de no trabajar y recibir ingresos, es cuando se está desvirtuando, ¿no? Entonces, en un sistema de seguridad social que estuviera funcionando bien, nosotros deberíamos tener o sea, una persona que está años con licencia médica, bueno, debiese de todas maneras haber una instancia de evaluación que diga si esa persona realmente tiene una licencia médica, que por definición es un problema temporal de salud, o es una persona que está con una situación de invalidez y tiene que pasar a otro beneficio que nuestro sistema de seguridad social tiene, que se llama pensión de invalidez. El problema, Mirna, es que acá tenemos que, lo que te decía antes, el 100%, la licencia te garantiza el 100% de tu sueldo, mientras que la pensión de invalidez es por definición el 70%. Entonces, no hay ningún incentivo para hacer ese traspaso. Esto estoy suponiendo que la licencia es legítima en el fondo. El trabajador efectivamente tiene un problema, no sé, no puede, efectivamente tiene una hernia, no sé, por ejemplo, algo serio que le impide desempeñar su trabajo, pero la articulación del sistema acá no está funcionando. Esto Correcto. descontando, por supuesto, los casos que son abiertamente fraude. Claro, es que eso es súper interesante lo que tú señalas porque estamos todo el rato estamos hablando en un supuesto de que todo esto sea correcto, normal, que efectivamente sea honesto, que yo me enfermé genuinamente, no puedo, no estoy en condiciones de trabajar, etcétera, ¿no? Pero el problema es que acá estamos viendo otro tipo de asuntos, como personas que usan estas licencias cortas que tú defines muy bien, ¿no? Que me lo explicaba este mismo médico porque me decía que lo que más daño le hacía al sistema, por supuesto, aparte de estos 670 funcionarios en el Hospital San José, eran los que se tomaban estas licencias cortas porque no había cómo reemplazarlos. Entonces le generaba un problema sumamente complejo en el trabajo diario, ¿no? De lo que ya un sistema que está suficientemente tensionado y estresado. Ahora bien, cuando tú observas con estos datos el fraude, bueno, ¿tú dirías que el sistema lo permitía o lo permite, lo ha permitido? Yo diría que hay mecanismos de control que simplemente no están funcionando. Es decir,
las instancias que deben controlar el tema de las licencias médicas, sobre todo en FONASA, están muy desorganizadas dentro de la institucionalidad. Por ejemplo, uno ve los casos de licencia médica agregado, los grandes números, en ISAPRE está, si bien tienen un problema, han tenido también aumentos significativos y importantes del gasto de licencias médicas, es bastante más controlado que el problema que hay en FONASA. Entonces, uno puede preguntarse por qué es lo que está pasando acá, qué origen podría tener esta diferencia. Y bueno, mientras las ISAPRES tienen contralorías propias, la ISAPRE, es decir, la primera instancia, ellos revisan la pertinencia de esas licencias. En FONASA ese trabajo lo hace las COMPIN, ¿no? Ya. Pero las COMPIN, en el fondo, el incentivo a fiscalizar los recursos de FONASA es mucho menos que si los hiciera el propio FONASA, ¿no? Entonces nosotros también proponemos que hubiese en una primera instancia, por ejemplo, la primera instancia, al igual que en las ISAPRE, en FONASA hubiera una Contraloría que tiene todos los incentivos para tratar de ir en el fondo entre comillas, atajando goles, ¿no? Y Claro, también después además, la segunda instancia está en los sucesos. O sea, ¿me claro. entiendes? Como que esto está bien eso ya es para ISAPRE o para FONASA, pero entonces está bien Claro. disgregado por el aparato público, todo lo que es la fiscalización, y bueno, y en la práctica no está funcionando los mecanismos de control adecuadamente. Totalmente. Ahora, cuando tú señalas cómo se debiera articular todo esto, porque hay varias propuestas acá en lo que tú haces, digamos, en el estudio de horizontal, ¿no? Ujú. Porque, a ver, vamos a esas propuestas, porque, por ejemplo, tú dices, ya, de frentón tiene que unificarse el sistema tanto para el sector público como para el sector privado, lo que supondría un cambio en el estatuto administrativo, ¿no? Sí, no es nada de fácil, pero yo creo que estas instancias, hay momentos, hay ventanas donde uno puede lograr cosas, ¿no? Yo creo Exacto. que todo el país está en una situación en que se está dando cuenta de este problema. Y yo creo que se puede lograr, en el fondo, decir, ¿sabes qué? Eh, eh, Parece que lo justo, lo razonable es que todos los trabajadores de Chile tengan enfrenten las mismas reglas, ¿no? Los mismos deberes y derechos. Eh, Al menos en cuanto a este aspecto de las licencias médicas. Y yo creo que, bueno, hay un espacio, una ventana política quizás para hacer esta mejora en el esquema, en los incentivos de las licencias médicas del sector público. Perfecto, ese es un punto. Lo otro que tú dices, un máximo de duración, que es un límite de 52 semanas continuas o discontinuas por diagnóstico. ¿De qué se trata exactamente? A ver. Claro, la idea es que, bueno, si bien en teoría en Chile las licencias médicas tienen un límite de duración, que tiene un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Como en el Exacto. fondo, pero todos conocemos, hemos escuchado por la prensa, por distintos lados, existe gente que está 4 o 5 años con licencia médica. La licencia médica, por definición, legal incluso, es un beneficio de carácter temporal. Es decir, no es para condiciones permanentes de salud. Para condiciones permanentes de salud existe el sistema, el seguro de invalidez o el seguro de accidente de trabajo, etc. Entonces, la invalidez es por seguro en el esquema laboral o en el esquema de FP, ¿no? Claro, Eh, entonces, la idea es que exista un límite máximo de licencia. Por supuesto, siempre esto puede ser revisable caso a caso, pero no podemos normar lo general de acuerdo a lo específico, ¿no? por Existen supuesto. casos, algunos,
que sí que pueden exceder este límite de 52 semanas, pero eso se tiene que revisar. No podemos decir, mira, ¿sabes qué? No puede haber límite a la licencia porque hay algunos casos. Entonces, Claro. normemos lo general y hagámonos cargo de la excepción. Claro, Soledad, lo otro es la aplicación, dices tú, de una tasa de reemplazo decreciente, o sea, desde la cobertura del 100%, que es lo que ocurre en el sector público, a una tasa que tú dices que podría llegar progresivamente hasta un 70%. Claro, porque así, por ejemplo, bueno, esto de partida es lo más normal en todos los países que pudimos analizar, sobre todo fueron países europeos, pero es absolutamente un estándar. La idea es que vaya decreciendo en el tiempo y que llegue al 70%. ¿Por qué? Por lo mismo que te decía antes, porque una persona que está con una condición de salud que no se va a recuperar, que es decir, no debiese tener una licencia médica, sino una pensión de invalidez, el día de hoy tiene todos los incentivos para mantenerse en licencia médica porque le van a dar una tasa de reemplazo superior. Y así entonces tenemos estas licencias que duran de repente 5 o 4 años. Entonces, lo que se busca acá es hacer una mejor articulación de nuestro sistema de seguridad social en sus beneficios, ¿no? Claro, o sea, en el fondo lo que tú estás diciendo es que la tasa de reemplazo de esta pensión de invalidez sea ¿de cuánto? Porque normalmente la La pensión de tasa de invalidez, reemplazo de la pensión de invalidez es de 70%. ya, porque ¿cuánto es hoy día? Porque es La baja, pensión, ¿no? la La, pensión de la- la invalidez tasa de es que reemplazo. la tasa de reemplazo, no, pero es el 70% porque es el seguro Ah, de ya. invalidez y sobrevivencia. Ok, Entonces te van a garantizar el 70% de tus últimos sueldos. No corre por el lado de las pensiones de vejez, donde se calcula perfecto. en función de lo ahorrado. Acá, en el fondo, mientras estés cubierto con el seguro, es decir, mientras estés cotizando, sufres una situación que te invalida, tú tienes acceso al 70%. Claro, ahora, Soledad, aquí va a venir una reacción si es que este tema digamos, se lleva al Parlamento, ¿no? Se discute en el Mm. Parlamento. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque la versión o la posición de los sindicatos, de las organizaciones, digamos, de trabajadores, ¿no? Señalan que el tener es el derecho que tiene un trabajador o trabajadora de poder enfermarse y sin tener que al final del mes sacar mucho menos sueldo. Entonces dicen que estos son derechos adquiridos de los trabajadores y trabajadoras. Entonces esto va a tener una oposición importante, pero ¿cómo ves tú ese argumento, no? Del derecho adquirido, bueno, yo entiendo en el fondo, a ver, yo entiendo que existe un derecho adquirido y que es un beneficio y es un beneficio potente, pero por lo mismo no hemos sabido como país gestionarlo bien y eso está a la luz. Estamos hablando eh, de una cantidad de recursos que podrían ser utilizados en construir hospitales, en atender a las personas que el día de hoy incluso mueren en listas de espera, ¿no? Entonces, yo creo que también un país tiene que establecer sus prioridades. Hemos visto que estamos en una situación de bastante estrechez fiscal y acá tenemos un gasto que está por sobre el 1,3% del PIB. No todo es ilegítimo, pero es una cifra que es totalmente fuera de los parámetros históricos en que funcionó en el fondo nuestro país con el gasto en licencia. Como te decía, hace 10 años era la mitad y hace 20 eran menos aún. Entonces yo lo que creo es que hay una ventana de oportunidad política porque Claro. como que hay una conciencia generalizada de que en realidad el beneficio no está siendo usado para lo que fue creado, ¿no? Sí, una duda sobre ese punto, Soledad. ¿Qué podría explicar este aumento en los últimos 10 años del uso de este beneficio de las licencias médicas en el sector Mira, lo que público? más esto en el sector público y privado, Ah, ya, en el ambos, aumento es perfecto. en ambos. Ya, Lo que más explica este aumento es la tasa de utilización del sistema. Es decir, porque el gasto
puede crecer porque aumentan los salarios de los trabajadores, porque aumenta el número de cotizantes, por ejemplo, y uno puede descomponer para ver cuál es la razón que explica Ya. el gasto. Y la razón principal que explica el aumento del gasto es precisamente la tasa de uso del sistema. ¿Qué Entonces, significa eso exactamente para entenderlo bien? es cuántos días al año, o sea, cuántos días al año en promedio cada cotizante toma de licencia médica. Entonces, es decir, no hay ninguna razón lógica que nos lleve a pensar que en Chile el día de hoy la gente se enferma muchísimo más que antes y entonces tiene que tener, porque esto es descontando todos los efectos del COVID, sacando Correcto. todas esas licencias. Entonces, ¿hay alguna razón que pueda decir uno que en Chile ahora la gente se enferma 2 veces más que lo que se enfermaba hace 10 años y necesita 2 veces más días de licencia al año para recuperarse? No parece razonable. La verdad es que son indicios de que esto no se está usando correctamente. Claro, pero lo que me llama la atención, de todas maneras, Soledad, es que, sin duda, todo lo que tú dices, pero las tasas de reemplazo han sido las mismas siempre, o más bien las condiciones en el sistema público han sido los mismos, no ha cambiado en 40 años, no sé, o más. Estoy de Por lo tanto, acuerdo. exacto, por eso te pregunto, ¿qué hace que en 10 años Que, aumente más? mira, yo creo que mira, yo voy a decir algo que puede ser polémico, pero la verdad es que yo creo que han empezado a ha empezado a haber crimen organizado en torno al tema de las licencias. Es decir, cada cierto número de meses conocemos de algún caso de una empresa fachada que lo que hace es, por ejemplo, trae médicos del extranjero incluso a veces Mm. y se ponen a dar licencia, están 2, 3 semanas, se van y es un mecanismo recurrente para hacer este tipo de cosas. Yo creo que lo que pasa es que se masificó la mala práctica, Mirna. No, no es que cambiaron las condiciones que dieron espacio, sino que estas malas prácticas, esta esta venta de licencias que todos hemos escuchado que hay en redes sociales, o sea, es una cosa que se masificó ahora y que no estaba tan masificada al menos hace 10 años, ¿no? Eso yo creo que ha sido un cambio cultural, Claro, ahí desgraciadamente. claro, eso efectivamente tú tienes toda la razón. De hecho, tengo entendido que ya hay varios médicos que se habrían ido de Chile, se va a pedir la extradición. Bueno, es un tema que está en pleno desarrollo. Solo para terminar, Soledad, lo Bueno, último que usted, dime nomás. no, que en ese sentido es un avance que la nueva ley por primera vez va a exigir para que un médico pueda dar una licencia médica en Chile, va a tener que haber aprobado la UNACOM. Yo creo que eso va a permitir al menos frenar en algo el fraude masivo que se está haciendo, pero bueno, yo creo que eh, eh, hay que reconocer primero que hay un fraude masivo, ¿no? Y actuar en consecuencia, que estamos frente a bandas que son organizadas, que están dedicadas a defraudar el sistema de seguridad social de Chile. Y bueno, tenemos que actuar en consecuencia y poner todas las herramientas posibles, disponibles para frenar esto, ¿no? Que desgraciadamente hay algunos beneficios que van a tener que ser ajustados. Yo creo que eso va a ser es parte de la reforma que le va a dar estabilidad a largo plazo al sistema, que como te digo, el sistema de licencias médicas es esencial en un sistema de seguridad social. No, Por no supuesto. podemos darnos el lujo de tener este descontrol en el fondo. Claro, ahora separando toda la parte criminal, las bandas que se han organizado, médicos que se han prestado para este tipo de delitos, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos médicos que simplemente tienen una cuestión más, digamos, una cosa más relajada
o menos rigurosa para dar una licencia. O sea, no pensemos ya en el que vende una licencia, porque eso obviamente es un delito, sino aquel que, bueno, no sé, tiene muchas licencias Corazón de médicas todavía. Adelita. Claro, porque de hecho, ¿te acuerdas que hubo toda una controversia pocas semanas antes entre el Colegio Médico y la ministra de Salud directamente? Sí, Porque se está poniendo coto justamente a ciertos médicos que están entregando mucha licencia. No estamos hablando de médicos que han vendido licencia. Entonces, ¿qué sí. pasa ahí también? Mira, yo creo que en el fondo también aquí hay un tema, bueno, eso es un tema ya ético y a mí me parece bien que se le ponga alguna cierta dificultad a esos médicos porque no es normal, no es normal, no sé si has visto las tasas, pero te muestran que hay médicos licenciosos que se llaman, que en el fondo explican buena parte del gasto de licencias médicas, está explicado por un grupo de médicos que, no sé, no supera el 10%. Em, Sacando los casos que son totalmente legítimos, como un médico, por ejemplo, jefe de urgencia en una posta central, jefe de urgencia en una clínica o en un hospital, que en el fondo a él llegan muchas autorizaciones de licencia. Eso podríamos decir es totalmente legítimo, Claro. pero hay otros casos que sin ser personas que están vendiendo licencia, no corresponde, no es razonable pensar que a un médico, todos los pacientes que vio durante el día merecen licencia, es curioso, por decirlo menos, ¿no? Entonces yo creo que las cortapisas que se le pueden ir poniendo a este comportamiento van a ir ayudando. De hecho, hay un estudio bastante interesante de la Universidad Católica Ya, que muestra que se les mandaba, como las licencias médicas ahora son electrónicas, se les mandaban unos avisos a los médicos cuando estaban sobrepasando el promedio de licencias médicas de su especialidad, ¿no? ya, Y se veía bastante como corrección en el comportamiento en el tiempo. claro. O Es sea, hay manera. decir, hay Exacto. maneras de enfrentar este tipo de cosas, Sí, claro. lo último, porque se nos acaba el tiempo, te lo pido muy cortito, pero hay una de las medidas que ustedes proponen como horizontal que puede ser única, y es que una parte del financiamiento del subsidio caiga sobre el empleador. Así es, así es. Nosotros, en lo que decíamos, en la revisión de cómo funcionaban los sistemas en los otros países, hay bastante responsabilidad que se le da al empleador. Siempre había una parte del financiamiento que era de cargo del empleador, pero en los países donde ese financiamiento era menor, entonces se le exigía al empleador un mayor rol fiscalizador. Nosotros proponemos que exista, por ejemplo, que se reduzcan los días de carencia y quizás uno de estos días de carencia lo pague el empleador. Eso sería un día, pero en el fondo no hay nadie más cerca del trabajador en eso que el empleador para poder decir, mira, ¿sabes qué? Efectivamente acá está pasando algo raro. La fiscalización desde el lugar del trabajo puede ser mucho más efectiva que desde un organismo externo como lo es LISAPRE o FONASA, ¿no? O Sí, COMPIN en este caso. claro, lo que pasa es Entonces, que, claro, eso genera todo un tema que dice relación con el costo para emplear ahora a una persona. O sea, si ya tiene que pagar además parte de la licencia médica, el empleador podría tener efectos en el empleo. o sea, sí, o sea, nosotros proponemos un día, por ejemplo, Ya, te que entiendo. pague un día para ir Perfecto, te probando, entiendo. No, para sí, probar en el forno, perfecto. pero quizás el costo también de estar reemplazando y de tener gente que con ausentismo importante, etcétera, también es importante para el empleador. Entonces, nosotros creemos que también aquí puede haber, sin duda va a ser una propuesta polémica, pero tenemos como, llegamos a cierto convencimiento de que puede alinear mucho mejor los Sin duda. incentivos a los empleadores a fiscalizar efectivamente.
Ya pues, Soledad Ormazábal, economista, investigadora horizontal, coautora del estudio Propuestas para reformar el sistema de licencias médicas en el sector público chileno. Muchísimas gracias por De esta nada. verdadera clase, ¿ah? Porque la verdad es que hemos aprendido todos acá con estos datos Qué que nos bueno. entregas además, no, en serio, porque son datos súper objetivos y hay que tomar medidas. Está claro que hay que tomar medidas, de decir, Algo hay no, que hacer, sí, algo hay que hacer. desgraciadamente, sí. De todas maneras, así que muchas gracias, Soledad, una vez más. Ya. Que A tengas buen ti, un día. millón de gracias por la invitación. Hasta Gracias. luego. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me voy a una pequeña pausa y volvemos con nuestro editor general Héctor Coso. Tenemos muchos temas que hablar, entre ellos la decisión del gobierno de Chile de retirar a los agregados militares de Israel por la situación que se está viviendo en Gaza. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.